días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, profe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas, profe. Buenos días. Y prácticamente pues estamos comenzando lo que es una nueva jornada, lo que es el día de hoy. Antes de empezar, vamos a pasar lo que es la asistencia. Recuerden, jóvenes, que para cuando pasamos a asistencia, pues deben de encender todo su cámara. Entonces, por favor, si me ayudan en eso ahorita, para lo que es la asistencia, ¿ok? Enciendan su cámara. No se te ve nada. Alejandra Anaí. Presente. Todos esos periodos que estábamos viendo en la anterior clase. Ok. Vamos a continuar entonces analizando lo que son cada una de las etapas. Ya anteriormente pues habíamos avanzado en las primeras etapas de la evolución histórica de América. Teníamos lo que era la primera etapa, que era la de cazadores y recolectores, que prácticamente pues esa está comprendida hace 40.000 años antes de Cristo. La de agricultores incipientes hace 7.000 años antes de Cristo. Avanzábamos hacia lo que era el periodo preclásico, que es 2.500 años antes de Cristo. Como les había comentado la vez pasada, para entender lo que es la dimensionalidad de lo que son los procesos que ha vivido América, es necesario lo que es dividir la historia en lo que son periodos. Periodos que a la vez nos permiten poder tener una visión más completa de todo lo que ha sucedido. Y si ustedes ven, cada una de estas etapas se caracterizan porque dentro o en ellas han ocurrido acontecimientos excepcionales en lo que es la historia de la humanidad. Mismos que se han
que se han definido o los cuales han marcado prácticamente lo que es la misma historia de la humanidad. Habíamos visto, por ejemplo, cuando en sí comenzó lo que es el proceso de poblamiento del continente, cuando se inician lo que son las grandes migraciones. Luego habíamos partido y habíamos comenzado a analizar ya lo que fue la segunda etapa de lo que es agricultores incipientes. Que los agricultores incipientes, pues, se caracteriza porque ahí, pues, surgió lo que es un acontecimiento, como lo que es la invención de la agricultura. Con la invención de la agricultura, se desencadenan una serie de sucesos, recordemos. Vamos a ver, para hacer ¿cuáles eran esos sucesos que generaron o que se generaron eh, por cuenta de lo que es el desarrollo de la agricultura? Vamos a ver, si recuerdan. Repítala, profe. ¿Qué acontecimiento desencadenó el surgimiento de la agricultura en la segunda etapa? ¿Preclásico? Bueno, No, recordemos de que agricultores incipientes. hay que madurar un poquito más la idea. Ya lo habíamos comentado y lo tratamos ampliamente, recuerden. Bueno, miren, debemos de tratar de concentrarnos y también pues retomar lo que son los apuntes. Les he dicho, hay que tomar nota de lo que se dice y de lo que se hace. Ustedes tienen las facilidades que o pueden tomar nota de lo que yo estoy diciendo o pueden tomar la captura de lo que tengo acá. Más tarde les voy a dar el tiempo para que puedan tomar capturas o copiar y eso después lo tengan en su libreta para que sea ya como contenido, pero va a ser un poquito más adelante. Ahorita avancemos para por lo menos completar aunque sea 2 etapas. Recordemos de que eh, cada una de ellas es bastante amplia y se necesita lo que es hacer pues un estudio bastante completo de las mismas. Solamente para recordar, cuando se da lo que es la segunda etapa de lo que es de agricultores incipientes, esta segunda etapa marca prácticamente uno de los acontecimientos más importantes en lo que es la historia de la humanidad, como lo es la invención de la agricultura. Recordemos que la agricultura vino a ser prácticamente un acontecimiento que desencadenó una serie de sucesos que en primer lugar permitieron sentar lo que son los primeros pasos para lo que es la constitución de la humanidad como civilización. Uno de ellos fue el hecho de que em, cuando el ser humano, al desarrollar la agricultura, el ser humano tenía a disposición alimentos. Ya no dependía de lo que le podría brindar la naturaleza. Eso significaba de que él ya no practicaba lo que era el nomadismo. O sea, ya no era una persona nómada que tenía que andar buscando de un lugar a otro los alimentos o los recursos que le podía proveer el medio físico. Al tener la agricultura, el ser humano era capaz de producir sus propios alimentos. Y al producir sus propios alimentos, genera de que estos grupos poblacionales se asienten. Entonces, esa cualidad que tenían los grupos poblacionales de la primera etapa, de que eran nómadas, ya en esta segunda etapa ya comienza a desaparecer porque ya el ser humano ya tiene a su disposición alimentos. Ya no depende de lo que puede encontrar en lo que es el medio físico. Eso es los agricultores incipientes, eso, profe. En la segunda etapa, exactamente. O sea, lo que les estoy mencionando ahorita es lo de la segunda etapa. Entonces, en esa segunda etapa, ese acontecimiento vino a generar eso. Ahora, hay que tomar en cuenta otra situación, las implicancias del medio físico o lo relacionado con lo que es la naturaleza, que de una u otra manera vino a generar pues una causalidad indirecta.
para lo que es el desarrollo de la agricultura. Recordémonos que les había explicado en la primera etapa un acontecimiento natural que estuvo vigente. ¿Recuerdan cuál era ese acontecimiento? ¿Recuerdan? La megafauna. Sí, la megafauna eran las especies pues que vivían en ese tiempo, pero hubo otro acontecimiento que desencadenó, no en su totalidad, pero que tal vez pudo haber tenido cierta influencia. Volvamos a recordar, en la primera etapa se dio lo que fue la glaciación. Recordemos que la glaciación fue un acontecimiento donde prácticamente las masas polares estaban más hacia el sur de lo que están actualmente. Les había dicho y les había explicado cómo se había dado lo que era ese proceso. Recordemos de que aquí, por ejemplo, en lo que es el mapa, actualmente el círculo polar ártico está al norte de Canadá, casi al norte. Pero durante ese periodo, lo que era esas condiciones que son propias del Ártico, estaban prácticamente más hacia el sur. Es decir, que había mayor cantidad de territorio que estaban pues inmersos bajo lo que eran esas condiciones de frío extremo. Eso fue o sea, eso era lo que fue lo que es la glaciación durante ese tiempo. Sin embargo, comenzó a darse un acontecimiento natural en donde la glaciación comenzó a finalizar, ya casi cerca para lo que es la segunda etapa. Cuando comienza a finalizar lo que es este proceso o lo que es este elemento natural, se dan una serie de desenlaces. En primer lugar, recordemos lo que les había explicado en relación a lo que es la megafauna, que eran especies de animales que estaban adaptadas al frío. Recordemos que cuando se comienzan a generar temperaturas más cálidas, obviamente que este tipo de animales no estaban adaptados para esas situaciones. Empiezan a extinguirse los animales después de... Comienzan a extinguirse paulatinamente. Ahora, hay que aclarar algo. No es que la glaciación o el fin de lo que es esta era glacial generó lo que es la extinción, porque ese no fue un factor Profe. principal. Sino O que también... algunos, perdón, Ajá. o algunos animales evolucionaban para poder sobrevivir en las circunstancias nuevas que traían, pero Sí, evolucionaban como más pequeños, entonces pues los más grandes se ujú, extinguieron por hambre. exactamente. Sumado a lo que era la cacería. Entonces, las condiciones naturales, estas condiciones más cálidas fueron propicias también para lo que es el hecho de que el ser humano comenzara a generar lo que era la agricultura. Y es ahí donde se da entonces ya prácticamente lo que es el paso hacia lo que es este acontecimiento. Ya el ser humano darse en lo que son pequeños grupos poblacionales permanentes, una cualidad que los lugares donde se asentaban pues siempre eran en las riberas de los ríos para tener acceso a lo que es el agua como vital líquido. Vemos acá lo que nos dice el contenido. A partir de este periodo finaliza la glaciación, por lo que esto afecta a la megafauna, adaptada al frío. Esto provoca la extinción de estos grandes animales que eran en parte fuente de alimento de las poblaciones. Las condiciones cálidas aptas para el cultivo, sumado a la reducción de la dieta cárnica, hizo que el ser humano intensificara el consumo de alimentos de origen vegetal, surgiendo así el origen de la agricultura. Obviamente de que aquí es donde viene la otra cuestión que les comentaba anteriormente. Hay veces de que las circunstancias o lo que es el espíritu de supervivencia del ser humano
hace de que en primer lugar, Profe, dígame. continúa, yo después le digo. Perfecto. Entonces, hace en primer lugar de que el ser humano busque alternativas. Y una de estas alternativas era la reducción de lo que es la dieta cárnica para intensificar aún más lo que es el consumo de alimentos de origen vegetal. Todavía para este momento no tenemos indicios claros de lo que es una forma de organización social, jóvenes. Todavía no hay indicios de eso. Solamente es que continúa vigente lo que es la división natural del trabajo. Ahora, en la etapa anterior les había explicado cuál era la división natural del trabajo. Las actividades que realizaba el hombre y las actividades que realizaba la mujer. En el caso del hombre, que era la cacería y la pesca, y la mujer, que era la recolección en los alrededores. Profe, entonces el hombre dejó de comer el montón de carne que comía y dejó de comer una cantidad de carne y la sustituyó con verduras. Ahora, por ejemplo, lo que nos comenta Juan David, ¿verdad? No, Juan Diego, perdón, Juan Diego. Este proceso no fue de la noche a la mañana. Recordemos de que cuando se dan estos procesos de cambio, especialmente cuando se da lo que es la finalización de la glaciación, no era que, por ejemplo, en la mañana estaba haciendo frío y 2 días después ya comienza. Es un proceso que eh, esa transición duró pues cientos de años. Fue un proceso gradual. El ser humano, al verse en la necesidad de que ya prácticamente estaba comenzando a escasear lo que es ese recurso o esa fuente de alimento, tuvo que aplicar alternativas, tuvo que generar soluciones a lo que era la situación que estaba viviendo. Y esas soluciones eran tratar de tomar lo que tenía a disposición, aprovechar las alternativas que tenía. Y él se dio cuenta de que si llevaban lo que eran esas plantas que antes las conseguían o las recolectaban, si las tenían en sus lugares donde estaban viviendo, en sus asentamientos y las sembraban, porque también el ser humano comienza a tener una cosmovisión de la realidad y del mundo que le rodea. O sea, no es que tampoco eran tontos, como se dice, sino que ellos ya comienzan a entender, eh, quizás no de la manera como lo comprendemos nosotros, pero empieza a tener un concepto de lo que son las cosas que le rodean a lo que es a su alrededor, lo que es la naturaleza. Ellos observaban el hecho de que cómo las plantas crecían y de una u otra manera tuvieron la idea de llevar eso a sus comunidades. Recordemos que cuando hacían la recolección no es que lo hacían ahí, sino que ellos a los alrededores del lugar donde estaban asentados iban a recolectar eso, los alimentos básicos. Entonces, de la necesidad a veces surge la oportunidad. Y es así cuando se da lo que es este acontecimiento excepcional. Recordemos que en la primera etapa también se dio lo que es el dominio del uso del fuego en lo de cazadores y recolectores. Entonces, esto sienta las bases para ya lo que es el origen de formas de organización social o de conformación de grupos poblacionales que van a venir siendo los que son antecesores de lo que son esas grandes civilizaciones precolombinas que nosotros conocemos. Civilizaciones que las vamos a ir viendo más adelante. Esto nos habilita y nos catapulta a lo que es la tercera etapa. La tercera etapa es el periodo preclásico. Aquí es donde ya podemos comenzar a hablar, en primer lugar, de los inicios
de las civilizaciones mesoamericanas que se dieron. Recordemos de que estas civilizaciones mesoamericanas tienen sus orígenes prácticamente de esos primeros grupos poblacionales que comenzaron a asentarse producto de la invención de la agricultura. Repito, estos procesos duraron cientos de años, miles de años. Fueron procesos bastante lentos, pero no más lentos que lo que se vivió en la primera etapa, que fue la etapa de más lento desarrollo cultural. Si ustedes ven, cuando ya después de la agricultura, después de la segunda etapa, no sé si ustedes se han fijado de que comienzan a achicarse las diferencias entre cada uno de los periodos, los espacios de tiempo. Eso indica, en primer lugar, de un aceleramiento en lo que es el progreso de la humanidad. Un aceleramiento exponencial. Vamos a ver, Juan Diego, quiero que me lea lo que dice lo que es el periodo preclásico. En esta etapa las poblaciones crecen y se asientan en las primeras sociedades sedentarias. Esto debido al dominio de la agricultura. Surgen las primeras formas de organización social, como los cacicazgos. Para este periodo se comienza a consolidar la cultura olmega, Hasta ahí nomás. considerada por algunos la cultura madre de las civilizaciones en Mesoamérica. Dicha cultura sobresalió por ser de los primeros en desarrollar la escritura en América. Muy bien. Ven lo que dice acá. El sedentarismo, en primer lugar, se consolida aún más. Se dan los primeros antecedentes de lo que son las aldeas primitivas. Pero surge algo, y es el hecho de que se da lo que es la primera forma de organización social, que es el cacicazgo. Todavía no hay en sí diferencias sociales. No. Todavía continúa ese estado puro de lo que es comunidad. No tanto como en la primera etapa. Eso sí que hay que dejarlo bastante en claro. Y el cacicazgo es una forma de organización social donde se